Un hermoso y lindo sábado. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy ya estamos en la lección número 5. Y hoy es una lección realmente analítica en la vida personal de cada uno de nosotros. En esta lección que lleva por título Calor Extremo. Y nosotros entendemos que para dicho material a veces hay que aumentar la temperatura para poder ser que el material sea fundido y sea puro en realidad, para que queme toda la escoria que ese material necesita quemar para purificarse. Y hoy pues estaremos viendo algunos siervos de Dios que también pasaron sobre este calor. Y hoy, en esta semana, pues tengo el gusto nuevamente de que nuestra hermana y queridísima hermana Irma esté con nosotros en este estudio, que va a estar conmigo toda esta semana dando este calor extremo que nos dice la lección. Así es de que, hermana, bienvenida de nuevo y gracias por su compañía. Claro que sí, pastor. Muy agradecida con el Señor nuevamente por la oportunidad, y siempre es un placer entrar a sus hogares por medio de lo que es la lección de escuela sabática, y agradezco al pastor, al Señor también por la oportunidad, pastor, de poder estar aquí. Amén. Y efectivamente, pues vamos a estudiar lo que es calor extremo, lección número 5. Gracias, pastor. Gracias a ti, Irma. Y bueno, antes de dar inicio, siempre tenemos la costumbre de hacer una oración, y así es de que esperamos que tú nos acompañes para tener esta oración. Así es de que te invitamos para que nos acompañes. Vamos a pedirle a nuestra hermana que ella sea la que nos lleve en oración. Listo, pastor. Oremos. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque ya estamos, Señor, en tu día santo. Te suplicamos de tu presencia y que permitas que pueda ser un día tan bendecido, Señor, al saber que estamos contigo. Al abrir tu palabra, pedimos de tu Espíritu Santo que nos dé la gracia, la sabiduría, el conocimiento, Señor, y no nomás que nos lo des, sino que nos ayudes a poder llevarlo a la práctica, Señor. Enséñanos, Padre, a caminar contigo diariamente, y que de esta manera, Señor, podamos asemejarnos cada vez más a ti en carácter. Bendice, Señor, a los televidentes que nos ven ahora por el medio del Evangelio Eterno, este canal, Señor, que ha sido de tanta bendición para muchas personas. Al abrir tu palabra, derrama tu espíritu, sé con el pastor Romero, conmigo, Señor, y gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder abrir tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, pues en esta semana veremos ese calor extremo que tuvieron algunos patriarcas del Señor. Y uno de ellos, que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 22, nos habla sobre ese calor que Abraham tuvo que pasar acerca del pedido que Dios le hizo a su siervo. Así también el libro de Oseas nos habla cómo él tuvo que pasar un pedido extraño que Dios le hizo, pero que aún viendo cómo la mujer de Oseas pudo tener hijos con otros, sin embargo, Dios le pide que la rescate, que la traiga de nuevo. Una mujer idólatra, y en el cual Dios manifiesta sobre esta vida a su pueblo del Señor también, como es de que están en idolatría. El otro que sabemos ya por la historia fue Job, un hombre también que fiel al Señor, sin embargo también tuvo que pasar por ese crisol de altas temperaturas, que el enemigo le subió todo lo que pudo para poder hacer lo que renunciara realmente al cuidado de Dios y que pusiera a mal al Señor. Así también vemos al apóstol Pablo allí en el capítulo 11 acerca de aquellos momentos difíciles de su vida, y que él en realidad
declara lo que pasó, aún con sus propios hermanos, con la gente que no lo recibía muy bien, los azotes que tuvo, las persecuciones, pasar hambres, todo lo que él sufrió, aún vemos que Dios aún estaba también con él. E Isaías pues declara aún los mismos sufrimientos que el mismo nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar, tenía que vivir. Y hoy pues vemos que esos crisoles no fueron nomás para unos y para otros no. Los crisoles en sí, para todo siervo de Dios, tenemos que buscar la manera de pasarlos y que sí, en realidad nos vienen y que tenemos que pensar antes de hablar o de declarar. Así es de que por eso el versículo que nos dan de memoria está en el libro de Isaías, el capítulo 53 y versículo 10, que ese versículo nos dice de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el versículo central para esta semana, y Dios quiera que en esta introducción, pues casi ya nos demos cuenta de lo que vamos a ver en esta semana. Así es de que le voy a dar el paso a mi hermana Irma para que ella nos dé la introducción de esta semana. Sí, pastor, estaba yo analizando en todos estos versículos que todos estos crisoles que estas personas pasaron, hablando de Job y de Isaac, fueron personas que ya fueron adultas. Claro. Usted mencionaba que hay estos crisoles o este calor extremo al que nosotros somos puestos, regularmente no es tanto a criaturas, pero sí podemos ver que desde un principio, en el versículo de memoria que usted acaba de leer, sabemos que está hablando de Jesús. Y Jesús, desde que nació, supimos que fue atacado. O sea que estos crisoles o este calor extremo no tiene edades, pastor. O sea, todos tenemos que pasar por estos problemas en los cuales el Señor lo utiliza, ¿verdad? Y a través de la historia o a través de esta semana nosotros vamos a estar pudiendo ver que va a ser solamente con un propósito, y es el de redimirnos, pastor, es el de salvarnos. Quizás en el momento no estemos comprendiendo el por qué pasamos lo que pasamos, pero creo que si nosotros llegamos a un punto en el cual entendemos bien por qué razón estamos en este calor tan extremo, vamos a poder entonces comprender y no quejarnos, llegar a un punto como lo hizo Job, ¿verdad? A pesar de que la esposa, amigos, lo que sea, querían como desanimarlo. Pero en esta semana, como usted dice, pues van a haber varias cosas que nosotros vamos a indagar un poquito más. Y a mí me gustaría hacer una lectura aquí. Me gustaría que nos fuéramos a Romanos capítulo 8 y versículo 29. ¿Ok? Romanos 8, 29, pastor. Tenemos allí una porción muy importante que me gustaría leer. Y dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Volvemos nuevamente, ¿no? A hablar lo que es en el Señor Jesús. Pero me gusta porque dice ahí que el Señor nos predestinó. Muchas veces creo que esto se puede llegar a malinterpretar. Porque dicen, bueno, si el Señor ya sabe que yo voy a pasar por este sufrimiento, pues, ¿cuál es entonces el chiste? ¿Verdad? Yeah. Pero creo que debemos nosotros comprender un poquito mejor. Si tú indagas en la palabra, te vas a dar cuenta que a pesar de que el Señor sabe dónde nosotros vamos o sea, cuál va a ser el fin de nosotros, de todas maneras hay un objetivo en nosotros, que es el de luchar hasta el fin. Y dice aquí, cuando las cosas se vuelven muy dolorosas,
Y yo le comentaba al pastor, ¿verdad, pastor? Yo le comentaba fuera de cámara que ahorita yo sí estoy pasando por un crisol, pero bien candente. Muy doloroso, mis hermanos, muy, muy doloroso, pero sé que Dios tiene un propósito, porque Dios no hace nada sin un propósito, ¿verdad? Inclusive Él dice que Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Entonces dice aquí la lectura. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo. Otros, al igual que Loes, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de imagen de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. En otras palabras, pastor, creo que cuando uno pasa por un crisol, una situación difícil, una pérdida, una operación, algo que nosotros estamos pasando, tenemos dos opciones. O aceptas y sabes que viene de Dios, o simplemente le das la espalda. ¿Qué hacer? Lo que pasa, Irma, que a veces esos crisoles, cuando la temperatura sube, puede también de un momento a la persona dar a entender de que Dios es muy duro, Dios es muy severo, y que en realidad Dios como que lo que quiere solamente es castigar. Y en realidad Dios permite muchas veces lo que vivimos porque Él tiene un propósito. El gran problema es de que cuando vivimos ese calor, si nosotros no reflexionamos a lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, ahí es donde viene la pérdida, ahí es donde viene el desvío de que ahora tienes que escoger. Si Dios espera que yo sufra y sufra, pues parece que yo no estoy de acuerdo. Y en la cual lleva al cristiano o al individuo mejor a retirarse del Señor y vivir su vida normal y hacer lo que ha estado acostumbrado a hacer. Pero estos crisoles tan candentes, en realidad que es para que reflexionemos cada día que pasamos una situación tan difícil, ¿verdad? Sí, lo que viene pasando, pastor, es que nosotros sabemos que una vez que entró el pecado se perdió la imagen del Señor en nosotros. Entonces lo que Él busca es precisamente eso, a través de todos estos crisoles, restituir esa imagen que se perdió. Claro. ¿Sí? Entonces, pero no va a ser nada fácil. Estaba yo viendo, pastor, que por ejemplo, la prueba o el crisol que fue hecho para Adán no fue el mismo crisol que pasó el Señor o el mismo crisol que pasó lo que fue Abraham. O sea, va de crisoles a crisoles, pero de todas maneras todos van con un propósito. Claro. Recrear la imagen del Señor en tu persona, en mi persona, en tu persona. Y esto, Irma, en realidad que es el propósito de Dios, recrear a la imagen, al hombre, a la imagen de Dios. Y que a base de los sufrimientos o de las angustias, es en la manera que tenemos que regresar a lo que es realmente el amor supremo del Señor. Yo por eso digo aquí en este libro que lleva por nombre Palabras de Vida del Gran Maestro, ella dice, aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, ¿veéis aquí a Dios, el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa y el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. O sea, que aún a través de las pruebas, yo por eso pienso en el tiempo de la venida del Señor, en el tiempo de angustia de Jacob, que estos 144,000 tendrán que dar un testimonio del verdadero amor de Dios, aunque las cosas terribles estén pasando en esta tierra. ¿Y quién va a querer entender que Dios es amor cuando se está sufriendo? Mucha gente está muriendo. Cuando los desastres, cuando estos desastres traigan angustia. O sea, ¿quién va a entender a Dios? Pero estos 144,000 van a tener que mostrar que realmente Dios es amor. ¿Y cómo se va a mostrar? A través de la vida de ellos mismos, realmente en aceptar que lo que está sucediendo es porque Dios tiene un propósito, aún en la muerte
y el desalojo de muchos que van a también en ese momento a venir a los pies del Señor, porque Dios dará oportunidades aún a aquellos que por hoy no han querido. Y Dios dice que tiene otras ovejitas en otros rediles. Por eso hoy, si la prueba, estas a veces no las pasamos, creo que las grandes será un poco más difícil para cruzarlas. Creo, pastor, que al levantarse todo este tipo de desastres naturales, tendemos nosotros siempre a culpar a Dios, Claro. ¿verdad? Él es siempre el culpable. Pero, ¿por qué cuando nos pasan cosas buenas no decimos también que Él es el culpable? Siempre nos enfocamos en lo negativo, ¿sí? Y es interesante porque nosotros ahorita, en el tiempo que estamos viviendo, es lógico que el carácter de Dios ha sido mal interpretado, ¿verdad? Así es. Tal como lo dice en ese mismo libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahorita dice que los hombres están perdiendo el conocimiento, o sea, el carácter de Dios, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Su carácter ha de ser dado a conocer. Esta es una labor que nosotros tenemos. Claro. Y lo hacemos a través de este calor extremo, ¿verdad? Amén. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. O sea, hay un trabajo que nosotros debemos hacer a través del calor extremo, a través de los crisoles, y es revelar ese amor de Dios hacia el mundo que tiene una mala idea de quién es Dios. Pero si en nosotros no se puede ver el amor, la bondad, la misericordia, ¿cómo podemos nosotros brindar ese mensaje a la persona de que Dios es amor? Aquí viene lo difícil, Irma. Uno se pregunta, ¿cómo en el sufrimiento voy a mostrar amor? ¿Cómo en la angustia voy a demostrar que realmente Dios nos ama, que el Señor es el que nos guía? ¿Cómo es de que yo, viendo sufrir a los demás o a mi propia familia, voy a poder declarar el amor de Dios? La verdad es de que, como dice la sierva del Señor en el libro El Camino a Cristo, en la página 13 y 14, Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. O sea, nosotros vemos como de algo puro, de la realidad del amor del Señor, el Padre permite que su Hijo venga a un mundo corrompido, a un mundo lleno de pecado. Pero Él traía una obra, una misión, y convencer al mundo que realmente el Padre es amor. Y esto es lo que ahora a nosotros nos corresponde, que no es fácil humanamente, en realidad no es fácil. ¿Cómo se puede mostrar amor cuando estás pasando quizás por momentos difíciles de tu vida? A veces, en realidad, uno tiene esas oportunidades de poder decirle al Señor o pedirle el perdón por la manera en cómo nosotros no, en realidad, manifestamos ese amor. Pastor, pero ¿será que entonces esto tiene que ver con la cuestión de la madurez espiritual? Porque creo que a través de lo que vamos a estudiar esta semana nos vamos a poder nosotros dar cuenta que es la madurez espiritual la que determina si tú alabas a Dios en medio de los crisoles, de calor extremo, problemas, situaciones difíciles, y alcanzas a comprender. Porque si tú tienes esa madurez espiritual, entonces, tal como dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, dice, la luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Y vamos a poder ver nosotros que a través de toda esta semana que vamos a estar estudiando Abraham, Isaac, Gomer y Oseas y todo esto, vamos a darnos cuenta nosotros que es ahí donde ellos muestran o reina en ellos el sol de justicia. Brilla esas actitudes, brilla en ellos las buenas obras.
brille en ellos las palabras de verdad, la bondad, la misericordia, todo lo que el Señor dice que tiene que Fluir restituir en nosotros aquella imagen que se perdió. Pero, o sea, a veces uno dice, híjole, pero es que estoy sufriendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy pasando una situación difícil, pero, y es dolorosa porque tú ves a un miembro de tu familia, o sea, que está en una situación que dices, ¿qué hago? ¿Cómo le transmito a ella la esperanza en ese momento de sufrimiento extremo que está? Porque muchas veces la persona cuando está en esa condición lo que menos quiere es escuchar de Dios. Porque, Ya. ¿por qué estoy aquí yo? ¿Y por qué yo? O sea, empieza la pregunta. Cuando si nosotros en la gracia del Dios utilizamos esas palabras que el Señor pone para que tú puedas llegar a ese corazón que está en necesidad. Porque se nos dice, ¿no? Cuando la persona está más quebrantada muchas de las veces es cuando tienes que hablarle del amor de Dios, que a pesar que él está en la condición que está, el Señor está con ella o está con él. Yo creo, Irma, que en verdad que para poder entender esto, nosotros tenemos que pensar en lo que Dios hizo con su Hijo. Así es. Como dice el camino a Cristo, dice, Dios permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y aún la muerte. Entonces, cuando uno realmente piensa en que por qué yo tengo que pasar esto, en que por qué yo, y a veces puede ser de una manera que dices, pues es cuando más me he consagrado a Dios, es cuando más he buscado la sanidad y la entrega y disposición para el Señor. ¿Por qué Dios me permite esto? Bueno, pensemos en lo que Cristo pasó. Pensemos de a dónde Cristo vino, de a dónde el Señor tuvo que dejar toda la adoración que se le daba para venir a sufrir las humillaciones y los malos tratos de su misma creación. Así es de que, pues bueno, en realidad, pues Dios quiera que esta semana cada uno de nosotros pensemos en cada una de las historias de estos hombres y siervos del Señor, en el cual Dios les permitió en realidad pasar por esos crisoles tan candentes y que vemos que vencieron por la gracia del Señor. Un último detalle, pastor. Okay. Me gustaría agregar algo antes de concluir este día o esta introducción. Y es precisamente lo que usted estaba hablando, ¿no? O sea, en relación a Jesús. Que nosotros pensemos en Jesús cuando nosotros estamos pasando por crisoles, pero no es fácil. No es fácil porque cuando ya uno lo vive en carne propia, o sea, es fácil hablar y comentar y decir, pero cuando lo vives en sangre propia, pastor, es como que una autodisciplina, que tú tienes que entrenar tu cerebro, tu cabeza, tu mente a decir, Dios está al control en medio de esta situación. Fría. Exacto, o sea, en medio de esta situación. Y me gusta mucho lo que dice aquí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Si tú tienes ahí la palabra de Dios, únete al estudio con nosotros, abre la palabra y forma parte también de este estudio que estamos teniendo en esta hora. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, en otras palabras, nosotros sabemos que el Señor, a pesar de que Jesús estaba pasando por esa agonía del Calvario, no estaba solo. Claro, llegó un punto en el cual el Señor tapó su rostro y lo dejó, ¿no? Pero vemos que a través de estos 3 años y medio el Señor se fortaleció para poder estar preparado ante esta prueba que venía. Así es de que yo les animo, yo les insto a que usemos la palabra de Dios, fortalezcamos el espíritu, para que cuando nos lleguen estos crisoles de calor extremo, estemos preparados a recibirlos y estar conscientes de que el Señor está al control a pesar de. ¿Verdad, pastor? Así es. Bueno, nos vemos mañana, primeramente el Señor. Así es que el Señor les bendiga en este hermoso
y bendito sábado. Amén. Muchas bendiciones.